Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 18 al 23. Pablo, recordamos, escribe a los corintios para corregir sus desviaciones. Así como la barca debe estar en el agua, pero no debe haber agua en la barca. La iglesia que estaba en Corinto había dejado que Corinto estuviera en la iglesia. El problema es que en el fondo querían ser como los filósofos del mundo, querían ser reconocidos, querían ser admirados, querían ser importantes y movidos por criterios humanos se habían estado dividiendo según sus preferencias y cosas que nada tienen que ver con la verdad de Dios. Siempre que hablamos de divisiones, tenemos que distinguir. Es necesario sostener la verdad de Dios y eso implica separarnos del error. Pero es muy distinto cuando hablamos de divisiones carnales. Esto es lo que sucedía en Corinto. El tipo de divisiones que promueven nuestro orgullo personal y que promueve, en definitiva, el mismo diablo. Las divisiones carnales vienen motivadas por egoísmo, vanagloria, que es un deseo de reconocimiento, ofensas sin perdonar, insumisión al liderazgo, preferencias personales, tradiciones vacías, desacuerdos sobre asuntos que no son estrictamente bíblicos. Estas son las divisiones carnales, las divisiones que había en Corinto y contra las que nosotros tenemos que tomar medidas, estas medidas que la palabra de Dios nos demanda, porque todos podemos caer en esto mismo. Recuerda que los corintios tuvieron a los mejores maestros, tuvieron a Pablo, tuvieron a Apolos. No les faltaba sana doctrina, pero ellos no la estaban digiriendo, no la estaban haciendo propia, no la estaban tomando para ellos y se dejaron llevar por el mundo. Entonces, las divisiones carnales son cosas que en todas las iglesias se enfrentan. Nosotros como iglesia debemos tomar las medidas que la palabra de Dios tiene que decir al respecto para podernos despedir de las divisiones. Así que vamos a leer, este es el propósito de Pablo en este pasaje. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 18 al 23. Esta es la conclusión de Pablo. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Oremos una vez más. Señor, rogamos que nos des tu dirección a medida que entramos en tu palabra, para que tu Santo Espíritu traiga convicción a nuestras vidas, nos transforme, nos dé sabiduría, tu iglesia sea, Señor, edificada. Oh Dios, que como iglesia, Señor, te demos toda honra y gloria por medio de hacer nuestra tu palabra. Lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pablo está dedicando toda su atención al problema de las divisiones desde que comienza la carta, capítulo 1 hasta aquí, aunque luego va a seguir en el capítulo 4, pero ya centrándose hacia lo que las opiniones de varios que están contra Pablo. Pero hasta aquí es donde encontramos una conclusión, pero vamos a recopilar qué ha ido pasando. Después de presentar el problema al inicio de la carta, en el capítulo 1, comienza Pablo a dar una serie de razones por las que no puede haber divisiones en la iglesia. La palabra de la cruz
El mensaje de Cristo es lo que divide a la humanidad en dos categorías en función de cómo responden. Están los que se salvan, están los que se pierden. Esa es la división que nos tiene que importar y que establece la palabra de la cruz. Ese mensaje, continúa Pablo señalando, es ofensivo para la manera de pensar del mundo. No es el mensaje que el mundo desearía, pero aunque es tropiezo para judíos, es locura para los gentiles, es poder de Dios y sabiduría de Dios para los llamados. Es decir, judíos y gentiles, no importa, a todos aquellos que Dios llama por medio de este mensaje, esto es poder de Dios, sabiduría de Dios, y esto es intencional en el plan de Dios. Luego les recuerda que ellos no destacan en el mundo y sin embargo han creído en el Señor. No por méritos suyos, sino por la pura gracia soberana de Dios. Por eso en el capítulo 2 continúa Pablo señalando que su predicación sigue el plan de Dios. Ni su contenido, ni su forma deben amoldarse a la cultura para que la fe descanse en el poder de Dios. La ironía más grande es que ellos se convirtieron con este mensaje que ahora pretenden amoldar. Ellos vieron el poder de Dios en este mensaje que es contrario a esa cultura que tanto admiran y que por tanto se dejan llevar por ella. Y Pablo les recuerda esto. Y continúa Pablo hablando, son inmaduros, pero todos tienen acceso a la sabiduría de Dios por el Espíritu de Dios, mientras que ni los más sabios pueden entender las cosas desde la perspectiva correcta. Los cristianos sí pueden. Todos ellos tienen el mismo acceso espiritual. Pero, capítulo 3, por su inmadurez, Pablo tiene que seguir dándoles leche espiritual. Ellos se comportan como el mundo. Ven a Pablo y a Apolos como rivales en lugar de siervos y compañeros de trabajo en una construcción que pertenece a Dios. Algunos no están edificando correctamente y necesitan recuperar la fidelidad, pero otros directamente están destruyendo la iglesia, demostrando que no son verdaderos creyentes, lo cual, como estuvimos viendo en el pasaje anterior, sucede cuando la indiferencia abre la puerta a intrusos. Cristo recompensará en función de nuestra labor, pero también habrá recompensa especial para los que hacen tropezar, que se dedican a destruir la iglesia. Dios los destruirá a ellos. Este es todo el panorama hasta aquí. Y con todo este panorama que Pablo ha ido trazando, ahora quiere llevarlos a una conclusión que encontramos en estos versículos 18 al 23. Y va a resumir todo lo que ha estado diciendo en dos instrucciones. Hay dos instrucciones en este pasaje claramente distinguidas por la palabra nadie y ninguno, que es la misma palabra en el idioma original. Versículo 18, nadie se engaña a sí mismo. Versículo 21, ninguno se gloríe en los hombres. Estas dos instrucciones van a ser la conclusión a todo el tema de las divisiones. Así que podemos ver claramente los dos puntos que Pablo enfatiza y en base a esas dos instrucciones a los corintios extraemos de este pasaje la aplicación de cómo despedirnos de las divisiones carnales. Y notamos que esto implica dos renuncias. Así que vamos a ver en este pasaje dos renuncias para despedirnos de las divisiones carnales. Dos renuncias para despedirnos de las divisiones carnales. Qué necesario es esto para toda iglesia. Y la primera renuncia que debemos hacer a la luz de este pasaje es renunciar a las opiniones personales. Quiero ponerlo así para que veas la contundencia de lo que Pablo está diciendo. Renunciar a las opiniones personales. Vamos a volver a leer, versículo 18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez
para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Los corintios se están engañando a sí mismos, porque se consideran sabios, pero el criterio que usan para considerarse sabios es el mismo que se encuentra en el mundo. El problema básico de los corintios es que se engañan a sí mismos, creyendo que si cuentan con la aprobación de los de fuera de la iglesia, entonces son sabios. Están midiendo su madurez en base a cómo encajan con la cultura que les rodea, en lugar de cuánto se diferencian de ella. Versículo 18, nadie se engañe a sí mismo. Pablo usa aquí la palabra exapatao en griego, quiere decir que uno es seducido completamente, de manera que es atrapado. Esa palabra que usó en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 3, cuando dice, la serpiente con su astucia engañó a Eva. Es esta palabra, exapatao. Sedujo completamente, de manera que la atrapó. Y es la misma palabra que Pablo usa en Romanos 7:11, cuando dice que el pecado me engañó y me mató. Y es la misma palabra, y esto es lo mismo que consiguen los que se dedican por regla a causar divisiones y tropiezos contra la sana doctrina. Romanos 16, 17 al 18 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Sus suaves palabras y lisonjas seducen por completo, atrapan por completo, engañan los corazones de los ingenuos. Ellos piensan, pero es tan buena persona, es tan amable, me demuestra tanto aprecio, me invita a todo. Y Pablo dice, ingenuo. La pregunta es, ¿causa divisiones y tropiezos contra la doctrina? Entonces apártate. La idea de esta palabra que usa Pablo es que los corintios, entre la presión del mundo y su propio orgullo, estaban completamente engañados consigo mismos, atrapados en su propia sabiduría. Sigue el versículo 18, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Si alguno entre vosotros, es decir, todos vosotros, todos los corintios tenían esta actitud, se cree, la palabra doqueo, si alguno entre vosotros se considera, se ve a sí mismo de esta manera. Este es el asunto que estaba destruyendo la iglesia en Corinto. Pablo vuelve a recalcar esta misma expresión más adelante, capítulo 14, versículo 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Sí. Los que os creéis profetas o espirituales, reconoced que esto que digo es la palabra inspirada de Dios. Se consideran sabios, de acuerdo al mundo, se consideran espirituales, se consideran maduros, se consideran brillantes. ¿Y qué manera tienen de demostrarlo? Pues a mí me gusta más el estilo de Apolos. Pues a mí me bautizó Pablo. Pues yo llevo no sé cuántos años en la iglesia. Pues yo me reúno con este porque con aquel no me gusta. Pues a mí me gustaba cómo enseñaba Menganito. Y luego los más espirituales en la iglesia, pues yo soy de Cristo. Pablo dice eso, era uno de sus lemas. Entonces Pablo dice, mira, si tanto amas tu opinión, eres como el mundo. Hazte ignorante. ¿Sabes qué dice literalmente? Hazte ignorante. Está diciendo, tienes que llegar a ser un tonto según los criterios del mundo.
O sea, para el mundo debería ser un tonto, porque vas en contra de lo que hay en el mundo. Y hermanos, esto no es madurez espiritual, lo que Pablo está comunicando aquí. Esto es fundamental como cristianos. Alguien que se niega a sí mismo es un tonto para el mundo. Alguien que renuncia a su opinión personal es un insensato. El mundo ama su opinión personal. Este es un falso Dios del mundo. Si no estás enamorado de tu propia opinión, eres tonto en el mundo. Si no estás de acuerdo con la opinión cultural, eres un necio. Pero ya Pablo ha dicho en el capítulo 1, versículo 27, que lo necio del mundo escogió Dios. Es decir, forma parte del plan que así sea. Si el mundo ve las cosas de Dios como una tontería, es porque está totalmente corrompido y atrapado por el pecado. Y no tiene manera de ver sabiduría en aquello que es contrario a todo lo que hay en su corazón. Primera de Corintios 1:25, de nuevo, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Esto es lo que los corintios tienen que entender. Todo lo que al mundo le parece una tontería, para empezar, la Biblia. La Biblia, si la afirmamos en cada página, el mundo va a decir qué tontería. Pues esto es verdadera sabiduría, según Dios. Que una iglesia no crezca mediante el poder político, filosófico, mediático, cultural, sino por el poder de un mensaje contrario a todo lo que el pecador desearía, es verdadera sabiduría. Un reino que será supremo, grandioso, glorioso, pero que es anunciado por gente irrelevante y humilde, derribando el orgullo del pecador. Esto es verdadera sabiduría. Lo que al mundo le parece una tontería es lo que Dios usa deliberadamente para realizar su plan, de manera que renunciemos a nuestra falsa sabiduría para reconocer solamente la suya. Entonces, ¿por qué debes parecer un tonto de acuerdo a los criterios que sigue el mundo? Versículo 19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Ahora, nota lo que está diciendo. Pablo está diciendo al creyente en Corinto y al creyente hoy: ¿quieres empezar a ser sabio de verdad? Tienes que partir de la convicción de que tu propia sabiduría, tu mejor aportación, tu opinión personal más elaborada está descartada por Dios. Y por tanto nadie la necesita en la iglesia. Nadie la necesita en la iglesia. Piensa, tú nunca hubieras escogido el camino que Dios escogió para hacer las cosas. Esto demuestra el fracaso de nuestra opinión personal y por qué nadie la necesita en la iglesia. Tú no hubieras escogido a Jacob en lugar de Esaú. Tú no hubieras escogido a Moisés para confrontar al faraón. Tú no hubieras ni contemplado la opción de escoger al jovencito David. Tú no hubieras escogido a Simón Pedro. Tú no hubieras escogido el camino que lleva al monte Calvario. Tú no hubieras escogido la palabra de la cruz como medio para salvar y santificar. Tú no hubieras escogido la Biblia como revelación. Pablo está diciendo a todo el que causa división: ¿pero quién te crees que eres para tener tu opinión en tan alta estima? ¿Quién te crees que eres para venir a la iglesia del Señor poniendo tus opiniones por delante? Ninguno se engaña a sí mismo. Este es el remedio que pone Pablo al asunto. No tengas una imagen de ti mismo equivocada.
Estar orgulloso de tu propia opinión es algo que caracteriza al mundo. Es una actitud mundana. Aquí no nos vale. La sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Es decir, Dios permite, a modo de juicio, que el que se cree tan sabio sea atrapado en su razonamiento. ¿Tan sabio te crees? Tus ideas serán tu cárcel. Yo te dejo que sigas amando tu criterio personal. Allá tú, ahí quedas atrapado. Versículo 20 dice, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Dios los conoce y no le impresionan. ¿Cuántas iglesias, como en Corinto, seducidas por el orgullo, avergonzadas por la presión, necesitan la aprobación del mundo? Todo tiene que ser a gusto del consumidor. Todo tiene que estar centrado en el hombre. ¿Cuántas veces son los mismos pastores los que se dejan deslumbrar por los criterios del mundo? De manera que si alguien tiene no sé qué carrera, no sé qué estudios o no sé qué éxito, sin importar su devoción, su testimonio, su doctrina, ese debe enseñarnos. Pero ¿y tú? ¿Necesitas la aprobación del mundo? Eres mundano entonces. ¿Necesitas promocionarte a ti mismo, llamar la atención sobre ti en la iglesia? Es mundano. ¿Qué importa el estilo de Apolos? ¿Qué importa que te bautizara Pablo? ¿Están Pablo y Apolos juntos en la sana doctrina? Sí, entonces lo demás está de más. Si el mayor sabio de este mundo con toda su sabiduría recibe el veredicto de Dios de que sus pensamientos son vanos, ¿qué importa nuestra opinión personal? ¿Qué valor tiene? El cristiano ha sido llamado a tomar su cruz, negarse a sí mismo, seguir a Cristo. El cristiano ha sido llamado a llevar todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo. ¿Qué valor tienen nuestras opiniones personales? ¿Dios las desecha? Entonces, no hay divisiones carnales, ahí donde gobierna solo la palabra de Dios. Pero si yo quiero que gobierne la palabra de Dios y algunas opiniones mías, fomentaré divisiones carnales. Nadie necesita nuestra opinión. Necesitamos la opinión revelada de Dios. Quiero decir, tu opinión es, si te gusta más un color que otro, es cosa tuya. Esas cosas. Pero aquí en el contexto, a lo que Pablo nos lleva es que si alguien es capaz de venir a la iglesia poniendo por delante sus opiniones, si alguien es capaz de fomentar división por sus gustos, sus preferencias, sus costumbres, o porque hay temas de la Biblia que no quiere oír, mucho menos estudiar, necesita arrepentimiento. Nadie se engaña a sí mismo. La sabiduría de Dios es todo lo que importa. Así que, ¿cómo prevenimos esto? ¿Cómo logramos despedirnos de las divisiones carnales? ¿Cómo ponemos fin a divisiones carnales en una iglesia? Necesitamos renunciar a nuestras opiniones personales. La palabra de Dios es suficiente.
es suficiente. Y en segundo lugar, aprendiendo de lo que Pablo instruye a los corintios, la segunda renuncia que debemos hacer, no solo renunciar a nuestras opiniones personales, sino también renunciar a los méritos personales. Versículo 21 continúa diciendo: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Los corintios se gloriaban en los hombres, no en el Señor. Ninguno se gloríe en los hombres. Es lo que estaban haciendo. Gloriarse quiere decir enorgullecerse, jactarse. Pablo coloca aquí este mandato porque esta es la conclusión final al asunto. Ya dijo en el capítulo 1, versículo 31, como está escrito: el que se gloría, gloríese en el Señor. Pablo, si te das cuenta, sigue volviendo a la Escritura, citando constantemente. Él está escribiendo palabra de Dios, pero aún así vemos cómo él cita y da el ejemplo a los corintios para que vean que así es como se tratan las cosas en la iglesia. Vamos a la palabra. Hemos dejado claro, nuestra opinión no importa. A Dios no le importa, entonces ¿a quién le importa? Vamos a la palabra. Vamos a tratar las cosas ante la palabra. Y ninguno se gloríe en los hombres. El que se gloría, gloríese en el Señor. La cita es de Jeremías, capítulo 9, versículo 22 a 24. Dice: así dice el Señor. Esta es la cita completa a la que Pablo alude. Así dice el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. De lo único que puedes sentirte orgulloso es de conocer al Señor. Y ese orgullo es muy distinto, porque no está basado en tus méritos personales. Nota lo que dice: el sabio se gloría de su sabiduría. El poderoso se gloría de su poder. No es aceptable. Pero el que se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Más adelante Pablo usará la misma palabra en el capítulo 4, versículo 7, cuando dice: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Solo hay un orgullo legítimo, y es en Dios, en lo que Dios ha hecho, en que Dios nos ha hecho conocerle y ahora vivimos para Dios. Esa es nuestra gloria. Pero los corintios se gloriaban en los hombres, orgullosos de quién les había bautizado, orgullosos de los filósofos de su cultura en la época, buscando qué maestro en la iglesia se parece más a los filósofos de nuestro tiempo, orgullosos del estilo o el carisma de los predicadores, orgullosos de considerarse sabios, orgullosos de considerarse unos más espirituales que otros, como si ellos hubieran logrado algo, como si ellos merecieran reconocimiento y lo estuvieran reclamando. Pablo les había dicho ya, en este punto, que Dios no los escogió porque fueran mejores que nadie. Acompáñame ahí, al capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación,
que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y ahora nota el versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. En otras palabras, ellos no han logrado nada de esto, sino que por obra de Dios mismo, por su intervención soberana, ellos están en Cristo. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué? Sabiduría, ¿qué más? Justificación, ¿qué más? Santificación, ¿qué más? Redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Todo lo hizo Él para Él. Nota cómo el mejor remedio contra el orgullo es el Evangelio de Cristo. Hemos sido provistos de toda bendición espiritual para la eternidad y nada de eso lo hemos logrado nosotros. No lo hemos ganado. No hemos hecho mérito. No hemos intervenido. La gloria es solo de Dios. Si queremos un poco de gloria personal, la iglesia no va a ser un buen lugar para encontrarla. A menos que se predique a medias, ¿verdad? A menos que se viva el Evangelio a medias y tengamos espacio para eso. Pero si la iglesia se comporta como es digno del Evangelio, Filipenses 1:27, firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, en nada intimidados por los que se oponen. Entonces el que llega y tiene otra motivación, a gusto no se puede encontrar por mucho tiempo. Aquí la gloria es solo de Dios. Y tú tienes otra motivación personal, entiendo que no quieras estar. Entiendo que no te guste. Entiendo que no es lo tuyo. Porque aquí todo se trata de la gloria de Dios y nosotros no tenemos gloria, no tenemos mérito, no tenemos reconocimiento que reclamar, no tenemos nada que traer a la mesa del Señor. Venimos con las manos vacías y somos provistos de todo en Cristo Jesús y su obra completa. La gloria es solo suya. ¿Quién puede venir a la iglesia buscando gloria personal? No sabe dónde está. Solo es posible que haya divisiones carnales cuando permitimos la gloria de alguien más, aparte de Cristo. ¿Te das cuenta de eso? Si solo se permite la gloria de Cristo, entonces divisiones carnales no va a haber. No caben. Así que dice Pablo, ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Mira la dimensión de esto. Mira lo que Pablo está diciendo. Vosotros decís, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Cuando todo esto y más es lo que Cristo ha provisto para todos vosotros. Porque todo es vuestro. Versículo 22, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas. Y de ahí Pablo pasa, ¿verdad?, de los asuntos internos a los asuntos eternos, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. ¿Y por qué es así? Dice, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Todo es suyo porque están en Cristo. Y están en Cristo por mérito de Dios, ya lo dijo antes. Lo recalca, la gloria es de Dios.
Pablo les está dando el marco teológico que necesitan para recuperar su identidad, recuperar quiénes son en Cristo y despedirse de las divisiones carnales. Todo está sometido al señorío de Cristo, y si ellos tuvieron a Pablo y a Apolos, y de alguna manera la influencia de Cefas o cualquier otro maestro bíblico, defensor de la sana doctrina, predicador del Evangelio a pesar de la oposición, predicador de la palabra de la cruz en medio de que eso no es lo que gusta en el mundo. Si ellos tuvieron estos maestros, todo fue la provisión ¿de quién? De Cristo. ¿Para qué? Para que glorifiquen a Dios. ¿Te das cuenta? Pablo está destrozando para siempre esos lemas. Está diciendo, despedíos de las divisiones carnales para siempre. Despedíos de decir eso de yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Se acabó eso. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. No. Resulta que Pablo y Apolos son para vosotros. Todo es vuestro. Esto es el regalo de Cristo, para que crezcáis a su imagen y semejanza y glorifiquéis al Padre. La misma idea en Efesios capítulo 4. Después de decir que solo hay un cuerpo, y solo un espíritu, y solo una esperanza, y un solo Señor al que someterse, y una sola fe, es decir, una sola doctrina que mantener, y un solo bautismo, y un solo Dios. Pablo dice, Efesios 4, versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y entonces en el versículo 11 comienza a decir, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Pablo y Apolos, ¿qué eran? Eran un don, un regalo a la iglesia para esta tarea, para la gloria de Dios. Dios no solo llama, Él capacita. Todo recurso que Cristo ha dado a la Iglesia para mantener la sana doctrina es un regalo para los corintios, para que crezcan en Cristo y así glorifiquen a Dios. ¿Cómo es posible que se dividan por el estilo de uno o que otro me ha bautizado? Son un regalo de Cristo para que tengas sana doctrina y glorifiques a Dios. Es lo que Pablo está anunciando aquí. Toda la gloria es de Dios. Y ya no es que estos hombres eran un regalo a la iglesia, es que en Cristo habían obtenido todo lo que Él ha ganado para la iglesia. ¿Te das cuenta? Pablo sigue extendiéndose, dice, mitad del versículo 22, sea el mundo es vuestro. ¿Qué está diciendo? Cuando Cristo regrese, seremos herederos de la tierra. Sea la vida, ¿a qué se refiere? Tenemos una nueva vida en Cristo. Sea la muerte, en Cristo vencemos sobre ella. Sea lo presente, nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo, pase lo que pase. Sea lo por venir, cuando toda bendición espiritual en Cristo se manifieste. Pablo dice, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Con su victoria en la cruz, Cristo nos ha provisto de todo lo que es suyo, lo que ha ganado Él, no nosotros. Lo que Él ha ganado nos lo ha provisto para que glorifiquemos a Dios. No podíamos hacerlo sin Cristo. Entonces,
¿Cuál es la instrucción? ¿Cuál es el remedio? ¿Cómo nos despedimos de las divisiones carnales? A la luz de esta identidad en Cristo Jesús, renuncia a los méritos personales. Todo es un regalo del Señor. Cristo murió y resucitó para que unidos a Él tengamos toda provisión que no teníamos para glorificar a Dios. Y hermanos, ¿cómo esto nos hace venir al Señor clamando, nada traigo en mis manos? Como dice el himno, ningún precio traigo a ti, mas tu cruz es para mí. Yo no he aportado nada. Yo no tengo de qué gloriarme. Ninguno se gloríe en los hombres. Ninguno se autopromocione. Ninguno busque su gloria. Ninguno juegue con las cosas que son de Dios y solo de Dios. Se cuenta de un hombre que acababa de ser elegido miembro del Parlamento británico y por ello había llevado a su familia a Londres y les estaban enseñando la ciudad. Cuando entraron a la abadía de Westminster, una iglesia gótica ahí al lado del Parlamento, su hija pequeña de este hombre quedó impresionada por lo grande, lo hermoso que era aquello. Su padre, muy orgulloso, le preguntó a la niña, ¿qué estás pensando, hija? Ella contestó, papá, estoy pensando en lo grande que eres en casa, pero lo pequeño que pareces aquí. Eso nos ayuda a pensar en perspectiva, ¿verdad? ¿Cuánto más los hijos de Dios necesitamos tener un concepto apropiado de nosotros? No engañarnos, no poner la mirada en el hombre. ¿Qué somos nosotros ante su gloria? ¿Qué aportamos nosotros a su sabiduría? ¿De qué valen nuestras opiniones personales? No queremos opiniones personales, queremos la palabra de Dios. No queremos orgullo personal, queremos que nuestro orgullo sea Cristo y su obra por nosotros. Vengamos al Señor reconociendo que no le traemos nada, pero que en Él lo tenemos todo. Todo es vuestro. El Salmo 119, versículo 63, resume todo esto. Resume la determinación que nosotros debemos tener a la luz de la palabra de Dios. Dice el salmista, compañero soy de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. ¿Puedes decir lo mismo? Compañero soy de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Ahí está mi comunión. Yo pertenezco a ellos. Ahí está Cristo gobernando con su palabra. Ahí está la gloria de Dios. Ahí quiero estar. Compañero soy de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Te temen y guardan. ¿Cómo nos despedimos de las divisiones carnales? Renunciamos a las opiniones personales. Renunciamos a los méritos personales. Oremos. Bendito Señor, agradecemos tu cuidado de nosotros, tu bendita palabra, Señor, que nos instruye
nos corrige, nos edifica. Señor, tráenos convicción para que como iglesia tengamos asumido que estas cosas no caben aquí. Que se trata, Señor, de ti, se trata de tu palabra, se trata de tu gloria. Desechemos, Señor, avergonzados cualquier otra motivación para servirte. No traemos nada, pero tú nos has llenado de todo. Oh Señor, enciende en nosotros el deseo de glorificarte más, de estar unidos en tu verdad. No permitir, Señor, que nuestra carne, presiones del mundo o maquinaciones del diablo traigan por medio de nosotros tropiezos, nos apartemos de la palabra santa, demos rienda suelta a nuestra opinión y nuestra gloria. No lo permitas, Señor. Haz que estemos tan apartados de esto como sea posible. Que seamos una iglesia santa, unida en la verdad, que crece solo para tu gloria. Danos entendimiento, Señor. Y, Señor, rogamos por cualquiera de los presentes que necesite entender que no tiene nada de valor en sí mismo, que renuncie a todo para venir a Cristo, que tenga arrepentimiento de pecado y fe solamente en Cristo Jesús para gloria tuya. Lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.